Señor, te damos gracias porque es un privilegio de verdad poder reunirnos y adorarte de una manera libre cuando tantos de nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo no tienen esa oportunidad. Entonces, Señor, yo pido que no lo desperdiciamos, que aprovechemos de poder escuchar tu palabra, de ver tus palabras, las palabras de tu Hijo Jesús y dejarlos entrar en nuestros corazones y transformarnos. Porque sabemos que eso no viene de nosotros, sino viene de ti, viene de tu Espíritu trabajando en nosotros. Y yo pido que ahora mismo nos alejes de cualquier distracción. Yo sé que estamos en medio de todo lo que significa la vida, pero yo pido que por esos 35, 40 minutos tú nos puedes hacer concentrar en lo que tienes para nosotros hoy. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Bueno, algunos de ustedes conocen a Tom Fowler. Él siempre fielmente está aquí los domingos, pero él recién cumplió su cumpleaños. Entonces tuvo la oportunidad de estar en un portaaviones en de la Fuerza Naval de Estados Unidos en California. Si ustedes conocen a Tom, eso no les debería de sorprender nada porque él es de la Marina antigua, él es muy patriótica en cuanto a todas esas cosas. Pero cuando él me estaba contando todo lo que había experimentado viendo los aviones entrar y salir y todo lo que eso implica, la logística, la tecnología, pensé en una historia y yo les he contado esa historia antes, pero eso me parece que nos da una buena orientación en cuanto al texto que estamos viendo aquí en Juan capítulo 3. Y la historia es esta. Hace unos años había un barco grande, un portaaviones que estaba en el mar y ellos iban hacia Estados Unidos, pero todavía no habían llegado. Y mientras que iban, vieron una luz que estaba justo en su camino. Y entonces el capitán se mete ahí y dice, por favor, desvíen su curso 15 grados al norte para evitar una colisión. Y él, siendo el capitán de un portaaviones, barco más grande, recibe una respuesta que no estaba esperando. Dice, le recomendamos que tú desvíes tu curso 15 grados al norte para evitar una colisión. Entonces el capitán, que no está acostumbrado a eso, dice, hey, este es el capitán de ese barco de la Marina de Estados Unidos, repito, desvía tu curso. Y recibe una respuesta de vuelta, no, yo repito, tú desvías tu curso. Entonces el capitán, ya enojado, dice, este es un portaaviones, el segundo barco más grande de toda la flota atlántica de Estados Unidos. Nos acompañan 3 destructores, 3 cruceros, numerosas embarcaciones de apoyo. Exijo que usted cambie su rumbo 15 grados al norte. Es 5 grados al norte. Si no, va a haber contramedidas para garantizar nuestra seguridad. Él responde y dice, yo soy un civil, eso es el faro, es tu decisión. Y muchas veces yo creo que nosotros, para los que no lo cataron, es porque es de la tierra, entonces no puede ir para allá. Muchos de nosotros necesitamos ese tipo de reorientación cuando nos topamos con quién es Jesús. Entonces, cuando llegamos a esa parte de Juan 3, Juan 4 con Juan el Bautista, Juan 5 con la mujer samaritana, lo que vemos es que Jesús ahora empieza a presentarse por quien es, y lo que está haciendo es derrumbando, destruyendo todos los preconceptos que esas personas tienen de quién es Dios, qué es el reino de Dios y qué es lo que Dios está haciendo en el mundo. Entonces, una reorientación a la realidad que ellos no han entendido. Entonces vemos aquí Nicodemo, el llamado maestro de Israel, con todas sus historias, con todo su historial, con todo su rango, con todo el quien es, y reta a Jesús con unas preguntas, y Jesús le tiene que decir, hey, estás completamente equivocado. Igual como el barco, no importa su rango, no importa cuántos misiles tiene, no importa cuánta gente tiene a su cargo, el capitán, el barco, toda la flota, eso no importa nada si lo que está justo enfrente es
Dios en ese sentido. Es Cristo. Y muchas veces tenemos que darnos cuenta que estamos no solamente equivocados, pero estamos en el paradigma completamente diferente y equivocado. Yo antes, algunos de ustedes saben que yo antes cazaba y usaba a los perros para cazar, y hay un dicho en inglés que el perro está ladrando en el árbol equivocado. O sea, la ardilla está en otro árbol y él está ladrando en eso. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces Jesús va a delinear y deconstruir la mentalidad que tiene Nicodemo en cuanto al reino de Dios. Y vamos a ver su ignorancia, su necesidad, pero también que Jesús le presenta una gran esperanza en quién es Él. Entonces, para nosotros aún el reto de hoy es poder empezar a ver quién es Jesús en lo que Él está hablando y identificarnos donde nosotros también necesitamos reorientación. Entonces, Juan capítulo 3, versículo 1 dice así: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Entonces Jesús todavía está en Jerusalén. Él recibe una visita nocturna de Nicodemo. Primero nos presenta a Nicodemo. Como dije, es un fariseo. Es probable, se acuerda que Jesús acaba de salir del templo y él limpió el templo. Es probable que Nicodemo hubiera estado de acuerdo a eso. Esos son los fariseos. Ellos quieren seguir la ley, lo más cercano que pueden seguir la ley. Ellos quieren seguir todo lo que Moisés escribió. Entonces, cuando ven un desvío de la ley, ellos son celosos por eso. Y en ese sentido es bueno. Pero lo que vemos a través de las escrituras es que son tan celosos por la ley que pierden a Dios. Y muchas veces nosotros también podemos ser tan religiosos en nuestra mente, tan enfocados en las reglas, en cómo yo puedo ser bueno, en cómo yo puedo seguir a Dios, que perdemos a Dios y su amor y su misericordia que Él nos presenta. Y entonces eso es la mentalidad de Él. Él viene de una de las partes de los judíos más extremos en cuanto a la religiosidad. Probablemente es un miembro de los líderes religiosos del Sanedrín. Lo vemos aparecer 3 veces a través de este libro. Es el único libro donde lo vemos. Entonces, por alguna razón, Juan quiere llamarnos la atención a él. Es aquí, después, un poco más tarde, él ve que están condenando a Jesús y él dice: hey, perdón, así es como actuamos. Y ellos le dicen básicamente que se calle. Pero al final de la vida de Jesús, aun cuando todos sus discípulos desaparecen, ahí está Nicodemo. Él está ayudando a José de Arimatea a llevar el cuerpo de Cristo y meterlo en una tumba. Ahí está Nicodemo. Entonces, a veces es muy fácil de juzgar a Nicodemo por quién es, pero a la vez vemos que él está persiguiendo a Jesús en lo poquito que conoce. Entonces aquí él se reúne con Jesús en la noche. No sabemos es porque él tiene vergüenza de estar reuniendo con él o simplemente quiere evitar las multitudes que están alrededor de Jesús, pero ahí está él y él quiere hablar con Jesús. Entonces empezamos con la conversación. Rabí, le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Entonces Nicodemo empieza con lo típico de esa cultura de honor y vergüenza y le honra. Y para mí en realidad dice algo de Nicodemo, porque no sé cuántos años tendría, pero me imagino 60 tal vez. Como digo, alguien alto de rango de religiosidad en el lugar. Y él viene a ese joven de 30 años que no tiene ningún entrenamiento formal y le dice: Rabí. O sea, algo él ha visto en Jesús que lo pone a la par de él y dice igual a él: Rabí. Yo me pongo a pensar, entonces tiene que haber algún tipo de humildad en él, pero segundo, él ha visto algo en Jesús que le llama la atención. No es cualquier otro joven de 30 años que está ahí diciendo que es alguien. No, él dice: no, las señales milagrosas que yo he visto contigo significa que Dios está contigo. Es una prueba.
Entonces, por un lado está bueno, él está honrando a Jesús en ese momento, pero por otro lado, igual no conoce a Jesús. Simplemente le llega y le dice Rabí, no le dice Dios. No sé si vieron el Super Bowl la semana pasada, pero había dos anuncios que muchos de los cristianos estaban hablando de esos anuncios. Es de una organización que se llama He Gets Us, o Él nos entiende. Y el propósito de esa organización es para que, obviamente, hoy en día la cultura está cambiando y realmente hay un poco de agresividad, tal vez conflicto, tensión con los cristianos. Entonces lo que ellos quieren hacer es presentar el cristianismo, más bien quieren presentar a Jesús como alguien separado de todo lo que es la cultura evangélica en Estados Unidos ahorita, que no tiene muy buena reputación. Entonces pusieron esos dos anuncios. Yo creo que lo que hicieron es válido y yo creo que es algo que podemos orar, que dé fruto y todo eso. Pero yo noté tampoco que ellos ofrecieron a Jesús como quien es, como Dios mismo. Simplemente lo estaban ofreciendo como alguien que, hey, es alguien que nos puede entender, es alguien que nosotros nos podemos identificarnos con él, que está bien. Pero no es presentar a Jesús quien es. Entonces es igual aquí, él honra a Jesús, él ha visto algo de Jesús, pero no reconoce a Jesús por quien es en toda su plenidad. No ha reconocido que Él es el Hijo del Hombre enviado del cielo, o sea, el Mesías, y no lo ha reconocido así. Es importante para nosotros incluso entender que tampoco nosotros muchas veces podemos llegarle a Jesús y reconocerle en su plenitud por quien es. De hecho, me imagino que es por eso que vamos a estar una eternidad con Él, que vamos a estar creciendo en nuestro conocimiento de Él. Pero en eso, nosotros a veces llegamos ante Jesús con una mente completamente torcida o mal formada en cuanto a quién es. Tal vez formado algo más por nuestra religiosidad, nuestro trasfondo religioso, o por unas imágenes que hemos visto o películas que hemos visto, pero no lo entendemos por quién es. Y la mayoría de veces creo que Jesús es simplemente alguien que viene a nuestro lado y nos ayuda con nuestros problemas. Que es alguien que nos ayude en nuestras situaciones, que me ayude en mi negocio, que me ayude a criar a mis hijos, tener un buen matrimonio. Y Él sí hace esas cosas cuando lo seguimos. Pero muchas veces no lo reconocemos como el Señor del universo, a quien debemos caernos frente a Él, a nuestras rodillas y decir, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Entonces nosotros podemos estar aquí cantando esas canciones donde estamos diciendo, hey, su amor permanecerá para siempre, Él no va a cambiar, y decimos eso, pero durante el resto de la semana vivimos como no, yo sigo en control de mi vida. Y cuando yo lo necesito, entonces lo voy a pedir que Él me ayude, pero no lo reconocemos por quién es. Y eso es lo que el rabí, maestro de Israel, Nicodemo, está luchando en ese momento. Versículo 3. Jesús le respondió, gracias Nicodemo, gracias por tus buenas palabras, deberías de seguirme y seguir con mis discípulos y así me vas a conocer. No dice eso en mi Biblia, ni tu Biblia. Dice así, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Él salta por completo lo que él debería decir en cuanto a la cultura y su honor al otro, y él dice, hey, te digo lo que necesitas saber, amén, amén, de verdad, verdad, yo te digo, y eso es que deberías, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos que nazcas de nuevo. Ahora yo sé que muchos de nosotros venimos de un trasfondo de la iglesia, entonces escuchar esa frase es muy normal, nacer de nuevo. Pero si uno realmente lo piensa y lo piensa como Nicodemo lo hubiera escuchado, es algo sumamente raro y vemos eso en su reacción. Pero él dice, a menos que nazcas de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Más tarde él dice, no vas a entrar en el reino de Dios. Entonces lo que está hablando es de una nueva vida, una vida completamente nueva que te deja ver, que te deja participar y entrar en lo que es el reino de Dios. A menos que tu vida sea completamente transformada y transformada al nivel de un cambio tan drástico que parezca
un nuevo nacimiento, no vas a ver el reino de Dios. Y él está diciendo eso al hombre más religioso en ese tiempo. Él está diciendo, no es simplemente vestirse de nuevo, no es simplemente cambiarse el piel. Es algo nuevo, es un nuevo nacimiento, es una nueva creación. Y en la mente de Nicodemo, él ha dicho, no, si yo trabajo lo suficiente, si yo sigo la ley de Moisés lo suficiente, entonces Dios va a enviar su Mesías y va a establecer su reino y así yo voy a poder ver el reino de Dios. Y Jesús está diciendo, no es así. Tienes que nacer de nuevo. Entonces el conflicto en la mente de Nicodemo, yo asumo como un buen judío, él está como eso no tiene sentido, no tiene sentido con mis 65 años de estudio y no he entendido eso. Igual como el capitán del barco está dándose cuenta que ahora Jesús está diciendo hay que ajustarse por completo para entender lo que Jesús está haciendo en el mundo. Y él dice, ustedes, no está hablando simplemente a Nicodemo, está diciendo a todos los fariseos a quien él representa. No es solamente un cambio de mente, no es simplemente un cambio de comportamiento, es una regeneración, una nueva vida. Entonces, él responde, es una frase sumamente diferente y él dice, ¿qué quiere decir? Exclamó Nicodemo, versículo 4. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Ahora, yo no creo que era tonto y él estaba pensando que Jesús decía eso. Y no creo que era burla, tal vez un poco de burla. Pero está resaltando Juan, qué raro es esa frase para él escuchar eso. Versículo 5, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienen que, es de necesidad. Tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Nota que él no responde a la pregunta. Él no le dice el proceso. Él simplemente dice, hay que hacerlo, pero tú no lo puedes explicar. ¿Por qué? Porque es algo que viene del Espíritu y no viene de algo que tú estás trabajando hacia, que es lo físico. No vas a poder entrar en el reino si no nace del agua y el Espíritu. Ahora, hay miles de páginas escritas de qué puede significar esa frase. Pero lo que está diciendo, el punto, yo creo que siempre llegamos al mismo punto. Para que uno entra en el reino de Dios, tiene que haber un cambio radical, un cambio completo. Lo que se necesita para ser parte del reino de Dios es mucho más que sencillamente ser religioso. Para entrar en el reino de Dios es mucho más que simplemente seguir una ley, ser devoto a una ley. Lo que se necesita es algo radical, un nuevo nacimiento que viene del Espíritu. Entonces, eso es algo que Dios obra en nosotros. Es algo que viene de Dios. Nosotros no podemos generar o regenerarnos a nosotros mismos. Es algo que Dios está haciendo. Él dice, lo natural produce lo natural. Lo humano produce lo humano. Mi hija tenía 2 conejitos. Se cruzaron. Hay 7 conejitos ahora. Y si siguen creciendo va a haber más. Lo natural produce lo natural. Es sentido común. Y él está diciendo, lo espiritual es lo que produce lo espiritual. Nicodemo, no te sorprendas, eso no viene de ti, eso no viene de lo que está dentro de ti, eso no viene de tú seguir la ley de Moisés, lo que tú has dedicado toda tu vida, eso no va a causar la regeneración. Ahora esa palabra regeneración es una palabra teológica para hablar de lo que Jesús está hablando, de un nuevo nacimiento, es llegar a ser algo nuevo. No solamente físicamente, pero un nuevo nacimiento de algo espiritual. Es una obra que Dios está haciendo en nosotros.
Entonces, aun cuando nosotros vamos y presentamos el evangelio a alguien, yo no puedo hacer que esa persona crea. Y tampoco puedo hacer que esa persona se regenera. Eso depende del Espíritu, porque Él es quien los convence del pecado y después Él mismo actúa para que cambie a la persona. Sin embargo, porque es espiritual. Sin embargo, cuando eso pasa, debe haber fruto y evidencia de ese cambio y regeneración en la vida. La prueba, Él dice, de esa regeneración es un crecimiento en una nueva vida. Y hago ese énfasis, hago ese paréntesis, porque muchas veces veo que personas dicen, sí, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, pero no ven ningún fruto en su vida. Ellos siguen invirtiendo en lo físico, siguen invirtiendo, dejando que el mundo forma su mente, que el mundo sea los anteojos que se ponen frente a sus ojos y interpretan el mundo según lo que ellos creen y lo que reciben de todo lado. Y nunca invierten en crecer en la parte espiritual. Y eso simplemente demuestra que tal vez no han sido regenerados. Entonces nosotros no podemos esperar crecer y madurarnos espiritualmente si siempre y solo estamos pensando, ¿cómo es que esas son las necesidades que tengo? ¿Cómo que yo puedo ganar más dinero? Llenando nuestras mentes de Netflix y Instagram y todo eso. Que no estoy diciendo que no vamos a hacer eso, pero si esa es nuestra mayor fuente de comida, eso es lo que va a producir. Porque lo natural produce lo natural, pero lo espiritual produce lo espiritual. Entonces, cuando somos de verdad regenerados, estamos buscando a Dios. A través de estudiar su palabra, a través de estar orando, a través de ser dentro de la comunidad de la iglesia, a través de todo lo que vemos en las escrituras, estamos buscando para poder crecer en esto. Y es un reto para cada uno de nosotros porque, como digo, veo que demasiado de nosotros, y es una tentación, todos lo sabemos, pero demasiado de nosotros invertimos mucho más tiempo y energía y en recursos como el resto del mundo, y en realidad puede ser que no hemos sido regenerados. Dios hace la obra, pero después eso es un nuevo nacimiento. Entonces empezamos a vivir una diferente vida, una vida completamente diferente, que ahora yo estoy reorientado a la verdad y eso produce fruto espiritual en nosotros. Sin embargo, Él dice, no entendemos el proceso. Podemos ver el viento, podemos entender que viene de algún lado, sale de otro lado, pero no sabemos cómo es que funciona. Una vez mi esposa y yo, cuando estábamos de misiones, vivimos en la parte sur de África. Hay un pueblo ahí al puro final de Sudáfrica, se llama Cape Town, Ciudad Cabo, creo que en español. Y cuando bajamos del avión, inmediatamente algo vi que era raro, pero no podía entender qué era. Hasta después vi que ahí todos los árboles crecen así, torcidos. Y la razón es porque siempre hay viento. Entonces por eso no crecen para arriba, crecen así. Y así es. No podemos entender el viento, ni de dónde viene, ni cómo va y a dónde va, pero vemos los efectos. Y Él está diciendo lo mismo. Si el Espíritu está en ti, va a haber efectos. No entendemos qué es el proceso, pero está funcionando. Dios está trabajando, el Espíritu está obrando en nosotros. Entonces, para resumir, el punto de toda esa analogía que Jesús está haciendo es, tanto el viento como el nacimiento espiritual tienen un origen misterioso. Y está bien, aunque son invisibles, igual se puede ver los efectos, sabemos que es real, igual como la gravedad. Yo no sé cómo describir la gravedad, simplemente sé si yo dejo algo caer, se va a caer. ¿Por qué? Veo los efectos. Entonces, no podemos constantemente estar dudando porque no entendemos algo. Está bien no entender lo que realmente viene de Dios. Nosotros somos humanos, Él es Dios, no vamos a entender todo eso. Entonces Él dice, ustedes tienen que, no solo Nicodemo, pero todos el que Él está refiriendo, tienen que nacer de nuevo. Es una transformación radical. Es algo para nosotros también. Si no has visto una transformación radical en su vida, puede ser que no haya pasado.
Y como digo, no es simplemente mejorar tu comportamiento. Es algo que empieza desde adentro, los anhelos, los deseos del corazón. Porque eso es lo que Cristo hace en nosotros. Y si no has experimentado eso, es tiempo de estar examinándose, pensando, ok, ¿por qué no está pasando en mí? ¿Será que no estoy buscando de Dios o no he realmente creído en Dios como debería de creer? Nicodemo tenía la misma pregunta, ¿cómo es posible todo esto? Y Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío, literalmente él dice, y tú eres él. Artículo definitivo, el maestro de Israel, alguien importante, y aún no entiendes esas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Y ahora él dice quién es realmente. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo de Hombre, está hablando de él, bajó del cielo. Entonces él está diciendo, ustedes no entienden ni esto lo que te estoy hablando en ese momento. ¿Cómo van a creer lo que yo te digo? Y yo te puedo decir mucho más porque yo vengo de ahí. No es que me morí y después me fui al cielo y después volví. No, yo vengo de ahí. Eso es mi reino, eso es mi ambiente y yo vengo a tu tierra como extraterrestre. Entonces esto para mí, eso es raro. Y ustedes no pueden ni entender lo que yo te estoy explicando de tu propio mundo. Yo vengo de allá. Y después, versículo 14 habla de algo de números y dice así. Algo de números capítulo 21 dice así. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces él conoce los pensamientos de Nicodemo, él sabe lo que está procesando, él le cuestiona su ignorancia, él dice, no es ignorancia porque no saben, él dice, ustedes han visto un poco, hemos dado testimonio de eso, pero igual no saben, entonces es porque han escogido no creer. Ustedes, es una falta de creencia, no simplemente porque no saben. Pero en eso él dice y utiliza una imagen que viene de Números capítulo 21. En Números capítulo 21 igual está saliendo el pueblo de Israel, andan quejándose otra vez, quisiéramos estar de vuelta en Egipto donde estaban esclavos porque por lo menos tenían comida y algo que tomar y pues, tenían una vida más cómoda, algo así, pero ellos preferían en ese momento ser esclavos en ese mundo y no andar en el desierto. Entonces Dios hace algo raro y él manda un montón de serpientes venenosas y andan picando personas y muriendo. Como digo, es una historia súper extraña para nosotros. Y aún más extraño, entonces no solamente manda ese juicio contra la gente, pero la gente, perdón, ahora hemos pecado contra Dios. Entonces él le dice, ok, Moisés, ponga esa serpiente, haga una forma de serpiente. Suena como idolatría para nosotros, pero es lo que es lo que encontramos ahí en el texto. Ponga esa forma de serpiente y cuando alguien mira al serpiente, entonces no van a morir. Y eso pasa. Entonces no solamente los juzga, pero también provee su salvación. Entonces eso es lo que está diciendo. Igual como el serpiente de bronce fue levantado y las personas tenían que mirarlo, eso es creer, tenían que actuar y pensar y creer que eso lo iba a salvar. Igual es el Hijo de Hombre, va a ser levantado y cuando uno lo mira, entonces va a ser de salvación. Ahora yo creo que es más que simplemente la acción de ser levantado el serpiente y Jesús. Yo creo que es el resultado que Jesús está diciendo. Está diciendo, es solo a través del Hijo de Hombre, o sea, es solo a través de mí que ustedes van a encontrar salvación. Entonces, algo de exclusividad. Cuando ustedes miren a mí, entonces se salvarán. No hay otra manera. Esa es la manera de salvarse del juicio de Dios que Dios ha escogido. Entonces, igual como el serpiente, que la única manera que ellos pudieran salvarse, ahora Jesús es la única manera que uno puede salvarse. Cuando uno mira, cree y haciendo eso, Jesús cubre los pecados de ellos y ya no van a sufrir el juicio de Dios sobre ellos. Entonces esa es
Esa es la imagen que él está dando y después entramos en tal vez los versículos más conocidos de todas las escrituras. Muy interesante porque la mayoría de nosotros crecemos pensando que esas son palabras que Jesús está hablando. Y la mayoría de nuestras Biblias incluso lo ponen en la letra roja. Y ustedes saben que cuando Jesús está hablando hay una letra roja. Pero en realidad en el idioma original es muy difícil discernir cuando alguien está hablando, cuando no está hablando. Entonces, y voy a decirlo, no, en realidad no tiene mucha implicación, pero yo creo que ese es comentario de Juan hablando de la conversación que Jesús está teniendo con Nicodemo. De todos modos, solo porque unas letras están en rojo no significa que es más inspirado o mejor que las otras letras. Es de las escrituras, es texto inspirado por Dios, entonces todo es igual. Pero nosotros conocemos eso. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Entonces eso es lo que yo pienso que Juan está diciendo. Jesús estaba diciendo a Nicodemo y ahora voy a hacer un poco de comentario sobre lo que eso significa. Y él habla de Dios, que lo que Dios hizo a través de Cristo, eso viene de su amor. Eso es su motivación. Su motivación de salvarnos viene de su amor. Y por su amor, entonces eso significa sacrificio. Uno no puede amar si no implica sacrificio. Tú no puedes amar a tu esposo, a tu esposa, a menos que tú estás sacrificando a sí mismo para esa persona. Si tú dices a una persona, yo te amo, pero no estás dispuesto a sacrificar nada para esa persona, no lo amas. Dios amó al mundo y en eso Él dio a su Hijo. Ahora, aún esta frase hubiera sido quebrar paradigmas para los judíos. Porque hasta este momento ellos hubieran dicho, porque Dios amó tanto a Israel que los salvó de los egipcios y les dio su ley y los trajo a su tierra prometida. Eso es lo que ellos estaban pensando. Y aquí está diciendo, no, Dios amó al mundo. Es por eso que tú y yo podemos estar sentados aquí hoy, porque nosotros somos el mundo, nosotros no somos de Israel. Nosotros somos los gentiles, nosotros somos los que somos fuera del pueblo de Dios. Y aún así Dios mandó a su Hijo para salvarnos en eso. Su sacrificio, su muerte implica vida eterna. Entonces tenemos dos contrastes aquí. Primero tenemos todo el que cree no se pierde. Y ese perderse debe ser una palabra que debe generar en nosotros temor y asombro. ¿Qué significa perder nuestra vida? No está hablando simplemente de muerte física. Todos nosotros vamos a perder nuestra vida física. Y si no lo sabías, ya sabes. Sino que tenga vida eterna. Entonces, eso también tiene que ver con algo de eternidad, de perderse eternidad. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces ese perder es condenación, sino que tenga vida eterna, que tenga salvación. Entonces, si hay condenación, perdemos algo eternamente. Si hay salvación, tenemos vida eterna. Es algo de exclusividad y es algo donde no hay un término medio. No hay algo entre perderse y tener vida eterna. No es que yo voy a estar entre los dos. Estaba riéndome el otro día porque fuimos a comer, estábamos visitando a mi familia, estábamos con mi hermano. Él le gusta comer su carne casi cruda. Y mi esposa, ella le gusta comer carne como chancleta, ¿verdad? Súper cocinado. Yo no sé cómo ella lo come. Pero yo estoy en el medio, termino medio. Yo puedo escoger eso. Cuando estamos hablando de eso, no hay nada entre o vida eterna o perdición. Es simplemente uno o lo otro. Y eso es importante para nosotros entender. Porque significa que no podemos jugar ahí en la cerca, en el medio de los dos. Significa o voy a creer en Jesús y tener vida eterna, o no voy a creer y voy a estar condenado.
Y es difícil para nosotros cuando hablamos de ese tipo de exclusividad en nuestra cultura, especialmente cuando venimos de ese contexto de religiosidad donde lo tratamos como Google Maps, ¿verdad? Que hay muchas diferentes rutas para llegar al mismo lugar. Simplemente tengo que encontrar la ruta que más me gusta o más es cómodo para mí. Y yo sé que aún algunos de ustedes, cuando yo digo no, que Jesús es el único camino, que Jesús es la única manera de llegar, algunos de ustedes vienen a la mente, pero eso no es justo, o no me gusta como eso siente. Es simplemente el ambiente de la cultura donde nosotros vivimos ahora. Pero, por otro lado, si damos cuenta que no hay otra manera, eso debería de darnos mucha seguridad, que Dios proveyó una manera para llegar a Él. Entonces, Él nos provee a Jesús, pero su motivación es el amor. No es que Él tuvo que hacerlo a esos inútiles seres humanos que ahora tengo que salvarlos. No, yo los amo y por eso yo sacrifico a mi hijo para que ellos puedan. Y cuando Él dice el único hijo, ¿sabe de dónde trae esa imagen? Génesis. Ahí está Abraham, está con su único hijo Isaac, que él va a sacrificar. Esa es la palabra. Y para Nicodemo, si él está escuchando eso, o para los judíos que están leyendo Juan, no importa, eso trae a ellos. No, Dios ha estado haciendo eso desde el principio. No fue que Él creó el mundo y después hubo una equivocación, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a crear ese plan para salvarlo. No, Él tenía eso desde el principio para salvarnos. En su soberanía, Él tenía eso. Versículo 18. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Si creemos vida eterna, no hay condenación. Si no creemos, ya estamos condenados. ¿Por qué? Él dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más a la oscuridad. Es interesante, Dios amó tanto al mundo y nosotros amamos a la oscuridad. Amó más a la oscuridad que a la luz porque sus acciones eran malvadas. Demostramos que amamos más y sentimos mejor en la oscuridad que la luz que Dios nos mandó. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados quedan al descubierto. Eso es lo que hace la luz, ¿no? Ilumina en la oscuridad. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Entonces Él dice, no hay condenación para todo el que cree, pero los que no creen ya están condenados. ¿Por qué? Porque ellos han querido hacer lo que a ellos les da la gana. Nuestra condenación viene de nosotros mismos. Dios en su justicia nos tiene que juzgar porque Él es justo. Yo sé que ustedes han visto injusticia, sea en las noticias, en sus propios países, lo que sea. ¿Y cómo siente usted cuando ve una injusticia? Enojado. Él y sería correcto en eso. Y Él es correcto en estar enojado en contra de nuestro pecado y nuestras injusticias. Entonces nosotros estamos condenados en eso. Y realmente nos condenamos a nosotros mismos porque perseguimos lo que queremos. Él dice, ustedes han amado más a su mundo que a Dios mismo. Uno de mis escritores favoritos, él lo dice, lo describe así. Él dice, nosotros perseguimos los placeres del mundo no porque nuestros apetitos son muy grandes, sino porque nuestros apetitos no son suficientemente grandes. O sea, nosotros estamos felices con lo que podemos ganar aquí en vez de realmente lo que Dios nos ofrece eternamente. Él tiene una cita famosa que a mí me gusta citar. Dice así, somos criaturas a medias, jugando con la bebida, el sexo y la ambición cuando se nos ofrece una alegría infinita. Sabemos que todo esto no dura. Somos como un niño ignorante que quiere seguir jugando en un barrio pobre, porque no puede ni imaginar lo que significa la oferta de unas vacaciones en el mar. Nos complacemos con demasiada facilidad. Nos contentamos con lo más pequeño, que es lo que está justo frente a nuestros ojos. Estamos felices y contentos con
soñar con un nuevo trabajo, una casa más grande, un carro nuevo, y en eso vivimos en la oscuridad haciendo cosas malvadas solo para conseguir esas cosas en vez de intentar seguir a Dios y tener la oferta de vida eterna. Y desde afuera vemos eso y decimos lo mismo cuando vemos el pueblo de Israel. Qué gente más necia, qué tontos. Pero así es mi corazón. Así somos, son nuestros corazones. Pero él dice, cuando vivimos en la verdad, cuando nos acercamos a la luz, entonces estamos haciendo literalmente, la frase es, cosas realizadas en Dios. Él hace su obra en nosotros y eso excluye todo ese orgullo humano que está en nosotros, porque eso no solo se trata de la salvación, sino eso se trata también de las obras que salen de la salvación. Entonces, para resumir todo lo que vimos aquí, en realidad es una idea, pero tres diferentes partes del texto. Cuando vemos la regeneración, él está diciendo, cuando hay regeneración, cuando el Espíritu nos regenera, cuando nos trae el nuevo nacimiento, vamos a poder ver y entrar en el reino de Dios. Y cuando creemos, cuando miramos hacia Jesús, entonces tenemos vida eterna. Y cuando vivimos en la luz, ya entonces somos libres de condenación. Entonces esas tres ecuaciones nos ayudan a ver, primero, nuestra ignorancia, nos ayudan a ver también nuestra necesidad, pero también nos ofrece nuestra esperanza. Porque en el medio de todo eso es Jesús. Jesús es el centro de eso. Entonces, como reto para cada uno de nosotros, lo que eso está retando es, de nuevo, igual como él retó a Nicodemo, es su identidad. Tú pones toda tu esperanza en la ley, tú pones toda tu esperanza en tu religiosidad, pero estás equivocado, completamente equivocado. Tú me estás diciendo a mí que yo tengo que ajustar a tu versión, a tu cajita de qué es salvación, y yo estoy diciendo no, tú tienes que ajustarse a un nuevo entendimiento de salvación. Entonces creo que para nosotros, para todos nosotros, la pregunta es eso: ¿qué es lo que estamos persiguiendo más que a Cristo? Todos nosotros tenemos cosas de nuestros corazones que tendemos a buscar más que a Cristo. Y esas son cosas que nosotros tenemos que entregar a Dios. Decir, Dios, esto es lo que yo busco, pero yo sé que tú nos ofreces más. Ayúdame con eso. Y yo no estoy diciendo que todo está mal. Estoy diciendo que cualquier cosa que pones en el lugar de Dios, eso es lo que está mal. Entonces, para los que son creyentes, que es muy fácil de caer dentro de una cultura cristiana y actuar como cristianos y hablar como cristianos y vestirnos como cristianos, pero no vivir siguiendo a Cristo, eso es el reto para nosotros. Si yo estoy poniendo más fe en lo que yo hago en vez de quién es Dios. Para los que no son creyentes, creo que lo único que yo puedo hacer es ofrecerte lo que Juan ofrece aquí. En las palabras de Jesús, dice: Él es el camino, Él es la vida, Él es el agua, Él es el pan, Él es el único camino quien nos ofrece vida eterna. Y para ustedes yo les digo y les reto pensar en eso. ¿Ya tú has experimentado que nada en este mundo es suficiente para satisfacer lo que tú tienes en ti? No importa cuánta ambición tienes, no importa lo que tú estás persiguiendo, no es suficiente. Cristo ofrece algo mucho más. Es tiempo de reorientar sus vidas, alinear sus vidas con la verdad y no las falsedades que ofrece este mundo. Entonces a ustedes les digo, pon su vida en Cristo. Eso es lo que Él nos ofrece. Y hoy tenemos la oportunidad de ver un testimonio público de personas que van a hacer eso, y Brandon va a explicar más de eso. Pero eso es lo que estamos viendo, un símbolo de lo que Cristo ha hecho en el corazón de esas personas. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tantas veces saltamos pasajes que nos parecen sencillos, pasajes que nos parecen muy familiares, conocidos,
y nos olvidamos de las verdades fundamentales que tenemos y encontramos en esas escrituras. Tantas veces, Señor, no te reconocemos por quien eres y pedimos perdón por eso. Pedimos perdón por perseguir más a cosas terrenales y físicas que a ti. Te damos gracias por lo que nos has dado. Te damos gracias por lo mucho que nos has dado. Pero queremos tener cuidado de darles un lugar que no merecen, Señor. Pedimos, Señor, que nos sigues guiando como iglesia, que estemos construidos sobre esos fundamentos, que tú eres nuestra única esperanza, que tú eres la expresión de amor del Padre y que tú eres tu Espíritu el que nos regenera. Es en tu nombre que oramos. Amén.